todos. Entonces, a la línea, digamos, línea, han escrito de esa manera. Todos ellos son de la forma L. Entonces, todos esos tienen que ponerles la L que significan levógiros. Les he dicho de que comemos o en la naturaleza existen más de 200 aminoácidos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, ahora la L-D-alanina, o sea, dextrosina. Tenemos de valina, de leucina, de isoleucina. Y así para todos los aminoácidos. En este, por ejemplo, de la arginina, tenemos la L-arginina. Pero también tenemos la D-arginina, por ejemplo. El organismo solo utiliza los 20 aminoácidos estándar. Entonces el DNA va a utilizar para las proteínas solo los 20 aminoácidos estándar. Esas proteínas son lo que ustedes son y cómo son. Ayer les hice la pregunta, ¿por qué creen de que todos somos diferentes? Nadie tiene la misma nariz, nadie tiene las mismas orejas, inclusive el cabello. Nadie tiene el mismo cabello. Nadie tiene la misma forma de los labios, por ejemplo. Y nadie tiene la misma estatura. ¿Sí? Y eso es lo que vemos por fuera. Por lo tanto, también el corazón de ustedes
también va a ser diferente. No todos tienen el mismo corazón. Los pulmones, el colágeno, los huesos, etc. Esta es la maravilla de que no somos iguales. ¿Sí? Ni las plantas son iguales, ni los animales son iguales, ni las hojas son iguales. Vayan y comparen, dos hojas iguales no van a encontrar. Esa es la gran variabilidad biológica. Y miren, solamente utilizamos los 20 aminoácidos que han escrito. ¿Pueden explicarse por qué? Todos quieren ser iguales, ¿verdad? Pero solamente somos iguales ante la ley. Y eso, ¿no? Sin contar los abogados tramposos. Pero somos diferentes. Lo que sucede es que el DNA, los genes del DNA que vamos a estudiar mucho, de pronto, digamos que utilizan esta secuencia de aminoácidos en el mismo orden porque hemos escrito, ¿no? Digamos ahí la fenilalanina, tenemos ahí el triptófano, tenemos ahí otros iguales. Una persona va a tener la expresión así, con ese orden, pero va a existir otra persona que no va a tener ese orden. Entonces, en vez de empezar con alanina, más bien aquí tendrá una valina y después la alanina. Y entonces la combinación diferente de los aminoácidos hacen también sus proteínas diferentes. Por eso les digo, las narices son diferentes. ¿Sí? Los cabellos son diferentes. El grosor de sus cabellos también son diferentes. Entonces, eso se debe, por el momento voy a decir, la maquinaria que tenemos de expresión del DNA. Nos expresamos en forma diferente. Por eso es de que nosotros no pensamos igualitos. Tendemos a ser iguales, queremos ser iguales, pero no van a poder nunca. Por esto, ¿sí? Ya en el óvulo y los espermatozoides se fecundan y cada uno va a tener una combinación. Por eso todos son transgénicos. Se combinan en forma diferente. Y por esto existe diversa clase de reacciones. No es como se lee en los libros. Dicen anticuerpos contra los virus. Y cada uno reacciona de una manera diferente. ¿Por qué? Porque los anticuerpos también tienen características diferentes. ¿Verdad? Quisiéramos que todo sea igual, pero no vamos a poder hacer esto. Y esto no le va a explicar ni la inteligencia artificial. Por eso les dije, aquí van a aprender inteligencia. ¿Qué inteligencia? Natural. ¿Sí? Muchos se agarran ahora de la inteligencia artificial, pero ¿quiénes hacen la inteligencia artificial? Los humanos. ¿Sí? Le estamos dando todos los elementos para que piensen. Por eso es que nunca van a poder hacer médicos artificiales. Van a atender con algunos síntomas, pero cuando se combinen los síntomas, la inteligencia artificial va a ser loca. ¿Sí?
Pero tenemos que leer y tenemos que estar de acuerdo con la evolución de la tecnología. Pero esa es la variación. Por eso es que todos deberían aprobar los exámenes si aprendieran todos igual, pero no lo van a poder hacer. Para eso son los exámenes. Unos buenos, regulares, malos. ¿Sí? Y eso es la estructura cerebral. Y mucho va a depender de la calidad de comida que vayan a ingerir. Porque todo lo que han escrito hasta ahora, miren, todos los aminoácidos, y esta es una revelación nueva de este año, ¿sí? Estos aminoácidos son neurotransmisores. Por eso es que reaccionamos diferente ante diferente clase de comida, ¿sí? Diferente cantidad de comida. Aparentemente comemos el mismo tipo de carnes, pero ni los animales tienen la misma clase de carne. ¿Qué es carne? ¿Sí? ¿Que comen verduras? Comen verduras, pues. Y ahí se diferencian los carnívoros y los herbívoros, los vegetarianos y los veganos, etc. Pero ni así somos iguales. Y a unos le dicen quieren ser más inteligentes o no. Pero la única forma de ser inteligente, ¿cuál es? ¿Qué tienen que tener primero para ser inteligentes? Primero tienen que tener memoria, ¿sí? A lo que han venido ustedes aquí. Tienen que memorizar las cosas, como cuando se nace, ¿no? Los chicos repiten 1000 veces la misma palabra hasta que aprenden a lo que son ustedes, aunque muchos de ustedes no han aprendido. Ya les he dicho, escriban en horizontal, pero sigo viendo, apenas he pasado, siguen con el mismo vicio anterior. Ya les voy a explicar por qué esto de la inteligencia radiante. Bueno, entonces, esta variación se debe a esto. Pero hay algo más interesante todavía en todo esto. ¿Qué es lo que nos diferencia ahora? De todo aquello que les he escrito, que han visto en color, eso han visto, ¿verdad? En negro. Y todos comienzan igualito, excepto uno que es la prolina, que no es de la misma forma. Pero todos comienzan de la misma manera. ¿Sí? ¿Qué es lo que les diferencia? Eso que aquí hemos puesto, lo que diferencia es esto que se llama la cadena lateral, que han puesto ahí en la clasificación de aminoácidos. Y hemos puesto R nada más. ¿Sí? Por eso son 20 aminoácidos diferentes. Eso diferencia uno de otro. Entonces, todos los aminoácidos se van a unir, todos estos se van a unir a través de esto que hemos dicho, alfa, carbono, alfa, carbono, alfa. Esos son los péptidos, esas son las proteínas. Entonces, la diferencia está en la característica de los aminoácidos. Cuando ya están sueltitos, entonces miren, tenemos ahí, por ejemplo, uno sueltito ya, que ha ingresado a la sangre, y tenemos, ¿cómo se llama ese? Alanina.
Miren, la alanina, que así se conocía tan simple como alanina nada más y parte de las proteínas, es un neurotransmisor. Y es muy diferente, por ejemplo, pueden escribir así o pueden poner esto con la H también, no hay problema. Así escribimos ahí. ¿Cómo se llama esto? Entonces, este es el ácido glutámico. En el organismo, los ácidos siempre están en el mismo equilibrio que las bases. Cuando decimos ácido glutámico, así con el nombre ácido, ya dijimos que es compuesto capaz de ceder protones, ¿verdad? Entonces, cuando está como ácido, está así, porque puede ceder esto, puede ceder hidrógeno, y aquí también puede ceder ese hidrógeno. Por eso se llama ácido glutámico. Pero en el organismo todo está equilibrado. Cuando decimos equilibrado con su base, estamos hablando ahora el ácido glutámico está como base. Y van a leer en el libro, es lo mismo con el nombre de glutamato. Entonces, ácido glutámico y glutamato es la misma historia, como estructura, pero lo que diferencia es el pH donde se vaya a encontrar, ya dijimos. Entonces, que sea ácido, que sea base, depende de la solución donde está. En el estómago estará como ácido, en el intestino estará como base. ¿Está claro todo lo que digo? Si no está claro, me preguntan. O digan, no entendí, o hagan la pregunta que corresponda. Y lo importante es mantener la seriedad. Háganme preguntas, aunque sea equivocadas, aunque las consideren ridículas. Eso sí, nadie se le va a reír aquí. Ni yo puedo reírme de una pregunta mal hecha o defectuosa. Lo peor que puede existir es que un profesor esté gozando a un estudiante que se haya equivocado. Ese definitivamente no sirve. Y entre ustedes la misma historia. Porque han visto en su vida, en el colegio, cuando alguien se equivoca, se ríen, ¿verdad? Entonces la persona se hunde. Nunca más vuelve a preguntar. Entonces, como médicos, tienen que aceptar absolutamente a todos. ¿Verdad? Entonces, aquí prohibido reírse de preguntas o equivocaciones en la materia. ¿Están de acuerdo? Por eso siéntanse libres, revoltosos, que los veo bien tranquilos. No es como los profesores de antes, que decían, perdían el tiempo, ¿no? Pórtense bien, educación. Aquí lo único que queremos es desarrollo cerebral. Entonces ya se pueden imaginar que todos somos diferentes, porque también tenemos, si bien tenemos neuronas, lo que han estudiado en anatomía, lo que han estudiado en anatomía microscópica, ¿verdad? Todo parece igualito en el microscopio, pero saben, ya químicamente somos diferentes. ¿Qué es neurona? Es neurona. ¿Qué es proteína? Es proteína, pues.
pero la composición en aminoácidos hace la diferencia. Por eso es de que este grupo lateral, esto que hemos puesto R, le permite una función especial a la alanina. Esta otra parte es lo mismo, digamos, cuando está como ácido glutámico, entonces también tiene una función diferente, por eso la diferencia. Y aquí en la arginina, la misma historia, todo esto es diferente, y a eso se debe la gran diferencia que existe en la vida. Ni las bacterias son igualitas, porque van a estudiar microbiología, van a estudiar que hay bacterias. Y las van a ver redonditas, alargadas, bacilos, cocos, fotobacilos, esporas. Igualitos, son diferentes. No hay. En biología no hay nada que sea igual. Con decirles que ni los mellizos son iguales. No hay personas iguales. Por fuera hay cierto parecido, pero no hay igualdad. Y si vemos internamente, mucho más grande es la diferencia entre ellos. Preguntas. El nombre de glutamato ¿es solamente, puede ser solamente cuando es base o también puede ser cuando sea ácido? Sí, a esto también se dice sales, se llama también. ¿Sí? Entonces, pero está como carácter básico que ya hemos aprendido. Cuando decimos sales, no está así nomás. Ese es un nombre mal dado, porque cuando decimos sales, las sales tienen que tener algo aquí. Por ejemplo, tienen que tener glutamato de sodio. ¿Sí? Pero decimos nada más ácido y base. Otra pregunta. Doctor, Fuerte, que se escucha hasta aquí. una pregunta, ¿hay un término medio entre los dos? O sea, ¿no ve que el pH también tiene pH ¿Un intermedio entre los dos? neutro? Eso preguntas. Sí. Sí, hay intermedios entre los dos a medida que se van disociando. Y no solamente un intermedio, sino varios intermedios. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de que los ácidos dependen de la liberación de los hidrógenos o de los protones, ¿sí? Al principio puede liberarse, miren, un hito. Ya se ha vuelto esto. Pero ¿qué tal dos? Se liberan dos porque estamos hablando no de uno, sino de muchos ácidos glutámicos. Entonces, ahí ya tenemos intermediarios, ¿sí? Hasta llegar en forma definitiva a eso, donde sí se equilibra la cantidad de la base o de la parte alcalina, es la de la misma cantidad del ácido. Y van a encontrar una fórmula que les va a perseguir toda su vida y que la van a practicar en prácticas, la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Porque la primera parte que van a aprender en prácticas es el tema de agua, y ahí van a ver cómo se obtiene el pH. Entonces ahí vamos a ver así una constante de disociación de donde existe aquí el ácido y la sal, o si quieren la base también. Estos dos son de la misma concentración. Esto es igualito. Y toda su vida van a estudiar fórmula de Henderson-Hasselbalch. Si son curiosos ya pueden empezar a leer la lección de agua, ¿sí? Porque ustedes se la van a pasar la vida manteniendo un pH de 7.4 en la sangre, porque depende la vida del pH de la sangre. Cuando encuentren un pH que sea de 7.5, 7.6, se le va a morir su paciente. Y si está, esto se llama alcalosis.
Si encuentran ustedes aquí un pH 7.3, peligrosamente 7.2, esto se llama acidosis. ¿Sí? Por eso ustedes van a estar en estrés toda su vida cuando tengan un paciente que se está muriendo. Y la responsabilidad del médico es inmediatamente entender en qué estado está para volver otra vez siempre a mantener la vida del paciente en 7.4. Porque a fin de cuentas, con esto define si va a vivir o se va a morir. Y si no hacen nada, con más seguridad que se les va a morir, ya sea por uno o sea por otro. Pero sí, la vida se les va a jugar siempre con el 7.4. Eso que ven con los pacientes cuando están con sus sueros, el médico está haciendo los milagros de la vida para que ese paciente siempre esté en 7.4. ¿De acuerdo? Todavía falta más. Estamos en la tercera clase, pero ya más o menos les voy anunciando la utilidad de entender todo esto. Otra pregunta. No entendí a qué se refiere con misma concentración de ácido y base. ¿Concentración? Sí, de ácido y base, misma concentración. Claro. No entiendo. Cuando estudiemos más, también les voy a dar un poco. ¿Qué características tiene el grupo carboxilo cuando está como ácido y cuando está como base? ¿Sí? Después vamos a estudiar qué características tiene el grupo amino, también cuando está como ácido o cuando está como base. ¿Sí? Miren, he hablado de la sangre primero. Ahora estamos yendo a la característica esto se llama pK. pK se llama al carácter de disociación de los ácidos. ¿Sí? Cada uno tiene una constante de disociación. Y es interesante porque también van a ver de que esta disociación de este ácido del grupo carboxilo es 1000 veces más fuerte que del grupo amino. Cuando ponen esto, digamos, en el estómago, tardan en disociarse, ¿sí? O tardan en aceptar los protones cuando ya están en el estómago y en el intestino. Entonces ese jueguito es muy interesante, pero ya más o menos han captado de que en el estómago todo es ácido y en el intestino todo es alcalino, ¿verdad? Ahora, les dije que cuando hablamos de compuestos dextróginos, ¿qué significa dextrógino? Que gira hacia la derecha, que tiene rotación hacia la derecha. Ahora aquí vamos a corregir. ¿Sí? Dextrógeno significa que cuando se aplica la luz así, plano polarizada, esto se va a la derecha. ¿De qué depende aquello? Depende de este grupo amino. Entonces este grupo amino, cuando está dextrógeno, está en este lado. Así. Y si le ponemos la luz a una forma L, entonces la luz se va hacia la izquierda y eso es lo que utiliza el organismo. Solamente aminoácidos L. Estos componentes de los dextrógenos se encuentran especialmente en todo lo que son los vegetales que comemos, desde lo que son lechugas, tomates, lo que son porotos y todo lo que se puede imaginar. Es una mezcla de L y D.
Si se comen insectos, por eso son raros, entonces también tienen una mezcla de L y de D. Y así, bacterias. ¿Por qué son raras las bacterias? Porque tienen esas dos formas. ¿Sí? Otras solamente tienen D. Pero existe algo muy importante. El organismo no desecha todo lo mal que hayan comido, aunque hayan comido insectos, gusanos, aunque traigamos bacterias todos los días. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en el hígado existe una enzima, o varias, podemos poner así, para cada uno. Estas son las enzimas. Tenemos una mención especial de enzimas. Esas enzimas se encargan de cambiarles la posición del nitrógeno, ¿sí? Le cambia aquí y ha transformado en una forma útil para el organismo. Una gran forma de ahorrar lo que se come. Entonces están autorizados de comer moscas, pulgas, piojos. Es una maravilla el hígado, ¿no? No desecha nada y utiliza para su beneficio, para que sea útil. ¿Preguntas? Doctor, Esto van a ver en el libro con el nombre de isomería. bueno, usted dijo que las enzimas dan la vuelta a los aminoácidos. ¿Y por qué estos aminoácidos son, qué determina que sean útiles o que sean inútiles para el organismo? ¿Qué determina que un aminoácido sea útil o inútil? Porque dijo que lo da la vuelta para que sea útil, ¿no? Si es de la forma L, no hay problema, se absorben por el intestino muy bien. ¿Sí? Las D también se absorben, pero se absorben lentamente. ¿Sí? Como es lentamente, muchas veces se elimina en materia fecal. Pero cuando se absorben, no es problema. Van al hígado y el hígado reconoce que está, digamos, torcida la molécula. ¿Sí? Está con el nitrógeno aquí a la derecha. Como reconoce aquello, entonces lo que hace es transformarla a la forma L. ¿Sí? Sería muy malo de que se acepte la forma D en nuestro organismo. ¿Qué pasaría? ¿Causaría alguna enfermedad? Si digamos de pronto hay forma D en estas proteínas, serían defectuosas, ¿no? Entonces una tendría cara de todos los insectos, moscas, gusanos, y estaría ahí con un zoológico de este momento. Por eso es de que el organismo detecta muy bien todo lo que no le sirve, pero trata de aprovechar siempre lo que le va a servir. Por eso es la transformación debido a las isomerasas. Entonces pueden comer cualquier cosa. Y no se crean. Si el hígado se enferma ahora, si el hígado se enferma, y si se enferma el hígado, entonces puede tener problemas ya patológicos con las isomerasas. ¿Sí? Y de pronto empieza a hacer proteínas defectuosas.
pero también el organismo sabe defenderse porque las proteínas defectuosas tienden a ser digeridas. Eso ya vamos ya poco a poco, cómo es que se defiende el organismo cuando entran cosas raras. No acepta sino más cosas raras el organismo. Por eso pierden el tiempo, ya vamos a estudiar con mucha fuerza la diferencia de la gente normal, voy a decir, entre comillas, y los que pretenden ser vegetarianos. Que aquí tengo vegetarianos, estoy seguro, porque les han dicho de que los vegetarianos son inteligentes, que son lo mejor, altamente competitivos y que van a probar bioquímica, ¿no? Mentira. No van a probar. Porque ya tienen, bueno, ya van a entender cuando terminen la materia. Preguntas. Doctor, justamente estaba hablando acerca de la arginina y mencionaba de que si juntamos la arginina con el glutamato monosódico ¿era neurotóxico? ¿Por qué, doctor? ¿Es qué? ¿Es neurotóxico? No, no es neurotóxico. ¿Ustedes han comido Ajinomoto? ¿Tienen en sus cocinas Ajinomoto? ¿Sí o no? Los que han dicho sí, ¿les gusta la comida del Ajinomoto? ¿Otros? Nadie dice sí. Han puesto Ajinomoto en sus comidas, ¿verdad? Un poquito. ¿Es más rica? Más rica pues. Al paladar, el Ajinomoto en la comida les estimula un poquito los corpúsculos gustativos de la boca y uno disfruta más. ¿Han comido comida china? Sí. Todos han comido. No, comida japonesa. Han comido. Le ponen, siempre le ponen Ajinomoto para que sea más sabrosa la comida. Pero no excedan esa cantidad porque, como les dije, funcionan como neurotransmisores. El ácido glutámico funciona como un neurotransmisor y es interesante en el cerebro porque es un neuromodulador. Neuromodulador de las transmisiones nerviosas a nivel de la sinapsis. Poco a poco vamos a ir hablando mucho más de esto. Pero hay un ejemplo muy interesante en el mundo que se llama el síndrome de la chifa. ¿Qué es eso? Ese síndrome de la chifa de usted habla, es lo mismo que el síndrome del restaurante chino. ¿Cómo? Es lo mismo que el síndrome del restaurante chino, lo mismo, pero ese síndrome. Sí, pero más específicamente el síndrome de la chifa. Bueno, la historia es la siguiente. Les dije que se utiliza el glutamato de sodio, el Ajinomoto, en la comida. Pueden ponerlo, pero no excedan, porque cuando exceden, ya también alguien dijo ahí, el exceso de glutamato en el cerebro, ya desde el hígado, se va a transformar
Voy a volver a repetir esto cuando hablemos del metabolismo de los aminoácidos. ¿Sí? Se decarboxilan, es decir, esto se elimina. Y queda esta molécula. Puede pensarla de ese modo, o se elimina esto y queda esta otra parte, en equilibrio. ¿Sí? Ese neurotransmisor, entonces, cuando excede la cantidad, ya también interfiere la comunicación entre las neuronas. ¿Sí? Y cuando interfiere a ese nivel como neurotransmisor, ocurren síntomas. Se descubre en California de pronto una especie de epidemia cuando los pacientes iban a la consulta, directamente a la clínica, al hospital. ¿Con qué síntoma? Diarrea, dolor de cabeza, punzadas especialmente en la espalda. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el diagnóstico? El primer diagnóstico, apenas entraba el paciente al hospital. Si tenía diarreas y tenía fiebre, ¿qué piensan? Una infección, ¿verdad? ¿Qué hacían para la infección? Fiebre, dolor, diarrea. Inmediatamente el médico piensa en antibióticos para tratar la diarrea, porque es un tema agudo. ¿Sí? Y así fue. Pero también había cierta coincidencia. Había mucho de todo esto y empezaron a investigar. Siempre hay algún curioso en alguna población. Dice, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando hacen la historia clínica, dicen, lo primero que les preguntan cuando ustedes tienen diarrea, ¿qué les dicen en su casa? ¿Qué has comido? ¿Qué les dicen? ¿Qué has comido? ¿Qué has comido? ¿Sí? Así con una cara de científico. ¿Sí? No sé, lo normal. Pero lo primero que tiene el médico es antibióticos para tratar la diarrea aguda. Bueno, ya estudiaremos la bioquímica de diarrea en su momento. Pero estos pacientes fueron investigados mejor. Siempre lo mismo, ¿no? ¿Qué ha comido? ¿Dónde ha ido? Entonces, he ido a una chifa. ¿Qué ha comido? Comida china. Entonces dijeron, no, estos chinos son unos cochinos. Y se arma salud pública y hacen sus inspecciones los inspectores del Ministerio de Salud y han visto cómo se cocinaba. Pero como todo estaba caliente, decían, no es posible. Y han cerrado algunas chifas en California, porque hay mucho chino por ahí. Entonces les cerraron hasta investigar qué es lo que estaba pasando, si había algo tóxico o no había algo tóxico. Pero, como no había nada, las volvieron a abrir. Pero siempre hay uno inteligente. Dijo, no, algo pasa. Ahí se descubre que le ponían Ajinomoto a las comidas por ser más ricas, más sabrosas. Pero también cuando habían exagerado, pues esa exageración era de que interfería como neuromodulador en exceso a las neuronas, ¿sí? Y eso es lo que producía esa especie de picores, especialmente comenzando en la espalda, y obviamente cefalea, dolores articulares, y así se descubre que había mucho Ajinomoto en las comidas y lo recomendaron de que no le pongan mucho. Que les van a poner como les dan sus mamás, porque yo creo que vienen a estudiar aquí y sus mamás se los cocinan, ¿verdad? Entonces recomienden a sus mamás que no le pongan mucho Ajinomoto en las comidas. Y así les puedo hablar
ciertas características médicas con el exceso de algunos aminoácidos, pero ya no hay tiempo.